¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ya, ya, ya. Ponte a disfrutar. Los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Yeah. Curiosa música esta. Coma media. Yes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nada, no hemos acertado una. Y no sabéis cómo me alegro. ¿Cómo está la situación actual? Bueno, pues la situación actual es que después de que nuestro amigo el tramposo decidiera acabar con una civilización 1 hora y media antes de que se cumpliera el plazo, pues decide aceptar una tregua sobre la base de 10 puntos que ofreció el gobierno iraní. Pero vamos a ver primero qué son esos 10 puntos y luego entendemos un poquito mejor la situación. La situación de para qué al final habría ido Estados Unidos a empantanarse en esta guerra. El primer punto sería el levantamiento total de sanciones. Es decir, el fin de las sanciones primarias y secundarias sobre la banca, el petróleo, el comercio, el transporte, etcétera, etcétera. Os las digo resumidas, ¿eh? En segundo lugar sería el control iraní del estrecho de Hormuz. El paso marítimo se reabre, pero bajo coordinación y supervisión militar iraní. El tercer punto sería la retirada militar de Estados Unidos de Oriente Medio, reducción o salida de bases, fuerzas y despliegues navales en la región. El cuarto punto sería el cese completo de ataques contra Irán, paralización de bombardeos, operaciones encubiertas y amenazas sobre infraestructuras. El quinto punto sería el fin de ataques contra sus aliados regionales, incluidos milicias y grupos afines en la zona, lo cual ya en primer lugar ha dicho Israel que no acepta y que va a seguir bombardeando. Luego vamos a hablar de Israel, que es lo importante en realidad, que es quien perpetró todo esto. El sexto punto sería la liberación de activos iraníes congelados, es decir, el desbloqueo de los fondos retenidos en bancos extranjeros. En séptimo lugar sería una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Irán quiere que el acuerdo tenga respaldo jurídico internacional para evitar futuras rupturas. El octavo punto sería el reconocimiento del enriquecimiento nuclear civil. En la versión en persa aparece la exigencia de aceptar su derecho al enriquecimiento de uranio con fines civiles. Es decir, lo que estaba haciendo. Es decir, por lo que iban allí, por una de las cosas que iban allí, que se inició esto. Y ahora lo que haría sería ya refrendarlo en un papel. Bueno. El noveno punto sería
garantías firmes de no agresión futura. No solo una tregua temporal, sino compromiso de no reiniciar hostilidades jamás. Y el 10º punto sería la apertura de negociaciones formales en Islamabad. Es decir, el inicio del proceso diplomático para cerrar un acuerdo más amplio durante estas 2 semanas. ¿Qué significa esto? Pues esto en realidad simplemente quiere decir que Trump lo considera como una base negociable. Pero está claro que, por ejemplo, el reconocimiento nuclear o la retirada militar, pues son cosas que son bastante difíciles de aceptar. ¿Qué pensáis vosotros, en realidad? ¿Qué pensáis? ¿Que esto huele a, realmente paz o solamente a una compra momentánea de tiempo? Bueno, pues analicemos un poquito qué opciones reales tienen estos puntos. El primero, el alto el fuego temporal, es el punto más viable, porque aunque no está en marcha, porque ya os digo que Israel no lo acepta, simplemente lo que en esencia es la compra de tiempo para evitar una escalada inmediata. ¿Qué probabilidad le doy yo a esto? Pues alta, alta. La reapertura del estrecho de Hormuz, que es el segundo punto, tiene muchas opciones porque interesa a todos. En definitiva, interesa a Estados Unidos, a Europa, a China, a la India, a los mercados energéticos. Si esto no se abre, lo cierto es que el petróleo se dispara. Pero ya os digo, ¿cómo se abre cómo se reabre el estrecho? Pues se reabre, parece ser ahora que con 15 barcos y que es Irán quien decide cuáles pasan y cuáles no. Por lo tanto, una reapertura como la que había anteriormente al estrecho de Hormuz no le doy ninguna probabilidad, ninguna. Ahora bien, cambiando las reglas del juego y decidiendo Irán, o no decidiendo, sino organizando el viaje, el transitar de los buques por dicho estrecho, incluido la posibilidad del pago, pues tiene una probabilidad más alta. Respecto al tercer punto, el desbloqueo de activos congelados, pues en realidad esto podría usarse como moneda diplomática, para que nos entendamos. No sería para nada raro ver la liberación de fondos humanitarios o de pagos escalonados. En realidad se podría utilizar como excusa para la reconstrucción, que al final estarían pagando los propios iraníes, con dinero del gobierno iraní que habría sido ya previamente liberado. Esta pues también tiene una opción media alta, yo creo, de que pueda llevarse a cabo. El cuarto sería el inicio de conversaciones, por ejemplo, en Islamabad. Estoy hablando de los puntos que veo más fáciles, más fáciles. En este caso, el cuarto punto que vería más fácil sería el que ya está hecho, el de las conversaciones en Islamabad. Yo creo que esto ya han dicho que el viernes empezarían. Estará el vicepresidente Vance, estará el yernísimo y no sé quién es el otro que va a estar, pero bueno, algún títere que habrá puesto allí Trump para la negociación. ¿Qué puntos veo muy complicados y por lo que no veo posibilidad de acuerdo? Pues el levantamiento total de sanciones. Lo cierto es que Estados Unidos nunca suele levantar sanciones de golpe, especialmente en momentos de crisis. ¿Qué sería lo más probable? Pues una relajación más o menos parcial. Pero ya os digo que le doy una probabilidad bastante, bastante baja, media baja diría yo. Del reconocimiento pleno del enriquecimiento de uranio,
Pues este posiblemente, en mi opinión, es uno de los puntos más conflictivos, porque en definitiva es la excusa con la que se entró allí en un principio, es la excusa que siempre se ha esgrimido por parte de las fuerzas imperialistas anglo-sionistas para atacar al gobierno iraní, que era un peligro potencial para la humanidad que desarrollara armas nucleares, cuando siempre dijo que era para uso civil. Y por otro lado, así lo refrendó la organización nuclear y todos los supervisores que fueron, incluido el gobierno de los Estados Unidos, en informes que ya le dio al presidente y que hizo caso omiso. Por lo tanto, creo que Washington difícilmente aceptará un reconocimiento abierto de este programa nuclear. Podría ser que dijera que iba a haber inspecciones extremas, pero bueno, en definitiva estaría aceptando algo por lo que en principio es por lo que se inició todo esto. Luego sería una sin razón absoluta. Respecto a la resolución vinculante de la ONU, pues podría ocurrir, pero requiere consensos diplomáticos que son bastante complejos. Y aquí, sin lugar a dudas, en mi opinión, China y Rusia jugarían muy fuerte en esta apuesta. Le doy una probabilidad media. Pero bueno, ya sabéis que las probabilidades mías carecen de valor, carecen de valor. No tiene valor absoluto lo que yo digo. Sigamos un poco. Respecto a la retirada militar de Estados Unidos de Oriente Medio, sinceramente lo veo como muy improbable, porque sería la derrota absoluta. Ese es el punto maximalista, por ejemplo, de la negociación. Estados Unidos no abandonará nunca la región por una tregua de 2 semanas. Ahora bien, estamos hablando de que es uno de los puntos de base para la negociación. Sin lugar a dudas, lo que quedaría claro es que su arco de influencia en la zona se vería terriblemente mermado. De hecho, la permanencia del gobierno de Irán ya implica que va a ser la potencia hegemónica en la zona. Por eso es tan complicado y por eso es tan ilusorio esto que se está vendiendo ahora como la posibilidad real del fin de la guerra. Solamente ha ganado tiempo. Solamente ha ganado tiempo ante un movimiento que yo sinceramente pensé que iba a realizar y que le iba a acercar más a la derrota absoluta, al aislamiento mundial, pero ha sido medianamente inteligente y ha vuelto a aplazar lo que sin edie va a acabar sucediendo. Porque aquí solo puede ganar uno, ya os lo he dicho, y el empate no existe. Entonces, bueno, respecto a la garantía absoluta de no agresión futura, esto, si somos sinceros, en geopolítica casi nunca existe como garantía real. Solo puede existir mientras ambas partes ganen algo. Mi probabilidad es baja. Y respecto al control iraní continuado de Hormuz, está claro que van a aceptar la reapertura y el paso seguro en el acuerdo, pero que aceptar a Estados Unidos el control político prolongado, eso ya sería otra historia. Ya sería otra historia. Es que estamos hablando de que estos puntos significarían, en primer lugar, que lo que estaba realizando Estados Unidos era un engaño absoluto, porque le importaba una mierda el programa nuclear si ahora le acepta en las mismas condiciones con las que estaba. O sea, él igual aceptaría un acuerdo peor todavía que el que él denostaba de Trump. Por eso os digo peor, porque tú has llamado a Obama quería decir, de traidor poco menos a Estados Unidos, de que se vendió a Irán, y al final firmarías tú un acuerdo peor todavía. Sería algo
que es lo que siempre he estado pensando desde un principio, porque al final aquí, claro, aquí diréis, hombre, si no es una cosa es la otra. Pues sí, evidentemente si no es una cosa es la otra. Si estas acciones de Trump llevan a que Irán se convierta en una potencia hegemónica en Oriente Medio, el principal perjudicado será Israel. Y por tanto, en ese caso cumpliría las expectativas de todos aquellos que hace una década apostábamos por Trump, aquellos tiempos de QAnon y todas estas teorías de la conspiración, que alimentaron a la mayoría de estos grupos que hoy en día están de extrema derecha y que evidentemente, pues poco a poco, allí donde están, pues rápidamente, al no cumplir las expectativas, pues tienen problemas, porque ya os digo que muchas de las bases eran conspiranoicas y al final, pues oye, si tú no apoyas lo que verdaderamente habla la teoría de la conspiración, del control mundial de estas élites sionistas, en definitiva esto lo que ha hecho es exponer claramente a un gobierno genocida, a un gobierno xenófobo, racista, supremacista, como es el de Israel, hacia todos los países de la región, los cuales ya os digo que no me representa ninguno, no vivo en el mundo árabe, pero sí comprendo que, evidentemente, masacrar a un pueblo con la excusa del terrorismo no es algo que se pueda permitir, no es algo que sea de recibo. Porque ya os digo, grupos terroristas ha habido siempre, principalmente propiciados por acciones exteriores que siempre lo que han hecho es oprimir esos territorios, sea de la manera que sea, cultural, ideológica, política, religiosa, sea de la manera que sea, y al final esos lugares pues acaban creando esos grupos. Luego la situación es mucho más comprometida o controvertida según el país, según de lo que estemos hablando, según la región, según los actores, pero el modus operandi suele ser parecido. El terrorismo se forma después de la opresión. Por lo tanto, partiendo de la base de que Israel no acepta esto, ¿a qué acuerdo es al que hemos llegado? Pues a ninguno. El acuerdo que hemos llegado es al, una vez más, y habrá que ver si ha habido alguien aquí en los movimientos económicos grandilocuentes que acaba de suceder a partir de las declaraciones de aceptar esta madrugada, hora europea, la tregua de 2 semanas, que por otro lado es el mismo el que se marca los tiempos de ahora ataco, ahora hago, ahora acepto la tregua. O sea, Irán siempre ha estado ofreciendo lo mismo y ahora lo acepta. Y ayer les iba a masacrar, pero hoy lo acepta. Yo os dije en el episodio anterior que no creía que los poderes económicos tuvieran la capacidad de parar esta guerra y lo sigo pensando. Lo que no implica que diga que en esta ocasión creo que ha primado eso, los intereses económicos por encima de los intereses de Israel. Vamos a ser claros. Esto es una cuestión de supervivencia para Israel. Todo lo que no sea la derrota de la República Islámica de Irán significa la derrota de Israel. Un Israel que no puede vender esto a su pueblo de ninguna manera como un triunfo, porque lo que llevan es 40 días yendo de refugio a casa, de casa a refugio, sin poder dormir, sin poder trabajar bien, sin poder alimentarse bien, sin poder ir de compras, siempre con la tensión de bombardeos, evidentemente habiendo bastantes más destrozos y muertes de las que se nos cuentan, pero claro, la opacidad allí es absoluta. Es decir, si decimos que hay opacidad en Irán, lógicamente también tenemos que decir que hay opacidad en Israel y evidentemente en Estados Unidos también la hay en estos casos.
En definitiva es una guerra, pero es una guerra la cual no marca el tiempo el agresor, sino el agredido. En definitiva es el agredido el que decide cuándo y cómo. ¿Qué habían hecho los iraníes ayer? Pues se habían colocado en las infraestructuras haciendo de escudos humanos. Claro, evidentemente eso también lo sabe Trump. ¿Cómo vas a atacar infraestructuras con gente así? ¿Cómo podrías tú? Porque, en primer lugar, lo que ibas a hacer iba contra el derecho internacional. Las declaraciones mismas que has hecho ya son una aberración. La guerra, incluso la guerra, por el Convenio de Ginebra, tiene sus reglas. Tiene sus reglas que a mí me parece, por otro lado, absurdo que haya que reglar las guerras, porque eso quiere decir que se las quiere legitimizar. Las guerras tendrían que estar abolidas. Esto es lo que nos tiene que enseñar todo. El sistema es corrupto y podrido, y depende de guerras para poder seguir funcionando. Por lo tanto, nunca va a ilegitimar una guerra. Lo que va a hacer es legitimarlas, estructurarlas, decir qué se puede y qué no se puede. En una guerra se hace de todo. Para eso son las guerras, para hacer de todo, porque en una guerra no se va a empatar, se va a derrotar al enemigo, y el enemigo, evidentemente, se va a defender e intentar derrotarte a ti. Por lo tanto, reglas poquitas en estos casos. En cualquier caso, lo que está claro es que nunca respeta las reglas Israel en lo que se respecta o en lo que se refiere a este tipo de actuaciones bajo el paraguas del derecho internacional. Es decir, no se acoge al derecho internacional, no se acoge al programa nuclear, va por libre en el mundo, campando a sus anchas, y eso es lo que no se puede permitir, y eso es lo que acaba llevándote a pensar que realmente hay mucho poder detrás de ese Estado, porque a ningún Estado se le permitiría lo que está realizando Israel. Es que Rusia no está realizando eso en 4 años que lleva ya en Ucrania, o en 5, o sea, no lo está realizando. Está haciendo troperías, evidentemente, es una guerra, pero no son menores las que, por ejemplo, está haciendo Ucrania con los vecinos europeos, prohibiéndoles el abastecimiento de gas, de petróleo, en definitiva, de recursos energéticos que les son imprescindibles y que están siendo atacados por parte de Ucrania. Por otro lado, ya lo vimos con el ataque al Nord Stream. Allí se detuvo a un ucraniano por Italia. Bueno, ha habido silencio, pero evidentemente todo el mundo sabe quién estuvo detrás y no fue Rusia. ¿Y a quién dañó? A Alemania, principalmente a Alemania, que está sufriendo grandes problemas energéticos a cuenta de esto y que más va a sufrir, evidentemente. Y es que el gran perjudicado de toda esta historia principalmente es Europa. Europa, que carece de recursos energéticos, que carece de una dirección establecida de hacia dónde debe de mirar. Estamos hablando, como llevamos ya muchos episodios hablando, de una guerra de bloques, del control del mundo, en definitiva, de un cambio de control del mundo, porque no estaría muy claro si China estaría dispuesta o le gustaría dominar el mundo, o simplemente le interesaría su prosperidad y no tiene mayor problema en que los pueblos de alrededor también tengan prosperidad. Entiéndase pueblos de alrededor, pues Europa, Estados Unidos, África, etcétera, etcétera, etcétera. Estaría por ver. Lo que es un hecho es que esta guerra económica existe, este enfrentamiento por el control mundial existe,
pero hay signos que son realmente esclarecedores, ¿eh? Por ejemplo, que Estados Unidos le dé el mérito de esto a China más que a Pakistán, de que esta tregua se haya alcanzado por la mediación de China, realmente no deja de ser sospechoso por parte de alguien que en un principio estaba en contra de China, veía a China como el gran enemigo y ahora ya le empieza a ver como aliado. Y es que Trump realmente no se sabe de qué, o sea, es un tío con el que no me gustaría jugar una partida de póker en mi vida. Sospecharía hasta si tengo yo en mis manos póker. Si él tendría otro póker mayor con unas más todavía, 5 en vez de 4. Con eso os lo digo todo. Si os parece, como el episodio de hoy va a ser cortito, vamos a poner una canción y después os doy mi estimación de lo que pienso que va a suceder. Campanas rotas marcan el pulso de otro engaño. Dragones en los mapas mueven oro, sangre y daño. Voces grises dictan quién respira y quién se va. Firmas sobre tumbas, negociando la verdad. Columnas de humo y datos, pantallas como altar. La guerra viene en cápsulas, difícil de tragar. Ríen los que firman la miseria universal. Te venden tu cadena como progreso social. Noticias del dragón, veneno en cada emisión. Profetas de cartón, rezando por tu distracción. Noticias del dragón construyen tu prisión. Si cierras hoy los ojos, se firma tu extinción. Hey, 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 hey. Vamos con mi estimación actual. Acuerdo temporal más largo, le doy un 45%, habida cuenta de que la Unión Europea respalda esta tregua, Pakistán está mediando en las conversaciones en Islamabad y a nadie le interesa que el estrecho de Hormuz esté cerrado. Con solo 9 barcos cruzando en algunos momentos, el mensaje para el mundo ha sido brutal. Irán puede tensar la economía global. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues obligar a seguir negociando, habida cuenta de que cada día que pasa se ve más difícil realmente la derrota del régimen iraní. La vuelta a los bombardeos y a la escalada aérea le doy un porcentaje también bastante elevado de un 35 a un 40%. Sigue siendo tremendamente posible. Y además se uniría con lo anterior. Sí, se puede alargar un poquito más la tregua, pero en definitiva nadie podría
nadie podría obviar que Estados Unidos estaría intentando llevar allí muchas más tropas y organizar mucho mejor una maniobra que sería tremendamente complicada de salir mal. En realidad, yo esto lo veo bastante más factible que una posible paz que fuera duradera. Si en 10 o 14 días no hay avances sobre las sanciones, los activos congelados, el programa nuclear, el control marítimo, sin lugar a dudas podría haber de nuevo presión militar. Conociendo a Trump, no es muy descartable que ya mañana o hoy empiece a hablar otra vez de ataques masivos si ve que la negociación, bueno, o igual espera hasta el viernes, pero vamos, que conociéndole. Respecto a la invasión terrestre directa, yo estaba convencido de que iba a realizarla por, por la cantidad de tropas que había movilizado allí y por el costosísimo precio económico que implica todo este movimiento logístico. Realmente sigo dándole opciones de un 20% actualmente por el momento de tregua, pero no lo descarto para nada. Bien es cierto que esta operación terrestre contra Irán ya elevaría la tensión hacia un punto de no retorno, porque hay que tener en cuenta que en ese punto, llegados a ese momento, sin lugar a dudas, Irán se defendería con todo lo que tiene y no estaría garantizado el éxito militar. Realmente Irán no es Irak en 2003. Tiene un terreno muchísimo más complejo, una enorme profundidad estratégica, una gran capacidad misilística, proxies regionales. Y ya os digo que una invasión terrestre sería costosísima no solo a nivel económico, sino lo más importante a nivel de soldados. No gustaría ver aviones explotando, helicópteros, tropas siendo emboscadas. No sería algo que le beneficiaría, pero ya os digo que hay partes de esto que no se controlan en realidad. No se sabe si es alguien coaccionado Trump, si es alguien engañado que en un momento dado puede mandar a la mierda a Israel. Es decir, es una situación tremendamente volátil y compleja en la cual solo el desenlace que se van o los desenlaces que se van viendo nos permiten o me permiten a mí el poder especular sobre ciertos movimientos partiendo de la base principal que os he dicho siempre. Aquí no va a haber empate. Lo vendan como lo vendan, si Irán permanece, se va a convertir en la potencia económica, hegemónica, militar y posiblemente ideológica del lugar, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello implica. También, esta opción cobraría mucho valor en caso de un colapso total de las negociaciones, que es más que plausible. Es más que plausible. Ahora lo que se ha ganado tiempo, y es para celebrar que no haya habido una masacre, es para celebrar, pero no es una solución de nada. Es como a un paciente que le dicen, bueno, tienes 15 días más para que veamos qué decidimos contigo, si operamos a vida o muerte o no. Por eso también hay que incluir la posibilidad de incidentes de falsa bandera o de choques regionales indirectos, es decir, algún atentado dentro de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, etcétera, 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 o incluso en territorio europeo, porque ya os digo que a medida que Israel vea que esas negociaciones funcionan, va a encargarse de torpedearlas de todas las maneras posibles. Aquí nadie habla de Israel, o prácticamente nadie, y Israel es la cabeza que anda detrás de todo esto, y una vez que vea que el músculo le falla, evidentemente tomará las medidas que sean necesarias.
un ataque a buques, bases, a aliados regionales, sin lugar a dudas pondría en jaque la tregua, sin que ninguna parte formalmente lo admitiera, o lo reivindicase, pero ya sería suficiente. Hemos de tener en cuenta que este tipo de conflictos normalmente se incendian así. Honestamente, y para ir finalizando, esto a mí me huele bastante más a ajedrez que a paz. ¿Por qué? Pues porque 2 semanas sirven para bajar el precio del petróleo, para rearmarse, para medir la reacción internacional, para ganar tiempo diplomático. Muchos analistas de lo que hablan es de off-ramp diplomático, no de final del conflicto. ¿Qué sería esto de off-ramp para ir finalizando? Porque es interesante el concepto sin lugar a dudas. Significa salida de autopista o ramal de salida. Y en diplomacia esto se utiliza como metáfora de una vía para salir de una escalada sin llegar al choque total. Es decir, para que nos entendamos, imaginad la autopista, que es el camino hacia la guerra. Acelerar, ¿qué hace? Escalar el conflicto. Y un up-run es una salida negociada antes del precipicio. Es decir, una forma de que ambas partes puedan retroceder sin parecer derrotadas. Pero en este caso, lo tiene bastante difícil, porque aunque Trump lo venda como que hemos restaurado el orden, lo único que ha hecho es entregarle, si esto se lleva a cabo, estos acuerdos, estos puntos, entregarle a Irán todo lo que pedía. Y no haber conseguido nada de lo que quería. Nada, absolutamente nada. Nada, porque el estrecho de Hormuz estaba abierto y si vuelve a reabrir será con otras condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Había sanciones, es decir, es muy complicado. Lo que sí se ha conseguido ahora es que los dos conserven narrativa interna, más o menos Trump y totalmente Irán, y que públicamente Trump pueda intentar salvarlo como una salida honrosa, es decir, una puerta lateral antes de que el corredor termine en fuego, para que nos entendamos. Eso es lo que parece en realidad esta tregua de 2 semanas. No el final del viaje, sino una rampa de salida para evitar que la carretera desemboque en una guerra abierta. Pero ya os digo, para nada, pero absolutamente para nada está solucionado esto, y deberíamos de ver unas cuantas señales para ver si este off-ramp es una salida real o solamente es una pausa táctica. En primer lugar, y lo más importante, el estrecho de Hormuz. Esta es la señal número 1. Si empiezan a circular con normalidad petroleros y buques, sería sin lugar a dudas una buena señal de que la tregua tiene recorrido. El estrecho de Hormuz, ya sabéis que conecta el Golfo Pérsico con el mar Arábico y por ahí pasa alrededor de la 1/5 parte del petróleo mundial, aparte de gran parte del material que consume, tanto alimenticio como tecnológico como de lo que sea, los países del Golfo Pérsico. Si el paso sigue limitado o se producen nuevos incidentes marítimos, mala señal. Y a día de hoy el paso está limitado a 15 buques. No está abierto. En segundo lugar, deberíamos de ver o visualizar las declaraciones cruzadas que sucedan entre Washington y Teherán. Aquí lo importante será escuchar mucho el tono. Si ambos empiezan a usar frases como vamos progresando, estamos construyendo diálogo, siguiente punto, etcétera, etcétera, esto sería positivo. Pero si reaparecen mensajes de tipo ultimátum, amenazas o acusaciones, pues esto significará que la tregua está crujiendo. Otro punto absolutamente decisivo van a ser las reuniones en Islamabad. Os recuerdo que antes de que estas negociaciones anteriores llegaran a buen fruto, Israel se encargó de dilapidarlas y no me cabe duda que lo va a volver a intentar. Me imagino que ya lo tenga previsto Trump. Me imagino, ¿eh? Las conversaciones anunciadas para Islamabad serán el verdadero termómetro.
si hay un calendario de reuniones, grupos técnicos, comunicados conjuntos, la tregua gana fuerza. Pero si se cancela o una parte no acude, la probabilidad de reescalada subirá exponencialmente. Y ahora ya hemos llegado a un punto en el que cuando vuelva la escalada, si es que vuelve, va a ser muchísimo peor. Parecería en ese caso que nos han dado tiempo para irnos preparando. Parecería. Otro punto importantísimo sería el precio del petróleo. El mercado suele oler el miedo antes que los discursos. Si el Brent vuelve a dispararse, significa que los inversores descuentan riesgo de ruptura. Si cae o se estabiliza, el mercado está comprando la paz temporal. De momento ha caído un 16%. Evidentemente, hoy es el día de comprar. Iremos viendo día a día cómo se suceden los acontecimientos, sobre todo con el quinto punto, la actividad militar indirecta, que es el punto más peligroso, porque aunque haya una tregua formal, ya hemos dicho que Israel no la va a aceptar en el Líbano, y por otro lado puede haber ataques de milicias aliadas. Este sería un caso, evidentemente, si Israel ataca al Líbano, Hezbollah va a responder. También podría haber incidentes con drones sospechosos, misiles sobre bases regionales, choques en Líbano o, como ya os he dicho, o también en el Yemen, y esto podría romperlo todo sin una declaración oficial. Por lo tanto, para las próximas 48 o 72 horas les doy el margen crítico, el crítico. Si Hormuz se abre y Islamabad arranca, la tregua podría extenderse. Si no, esto puede ser simplemente el silencio antes del trueno. Por lo tanto, dicho todo esto, sí me gustaría deciros que este viernes se estrenará un episodio íntegramente realizado por Rocío, en el cual va a tener una charla con Marta sobre hipnosis regresiva y muchas otras cosas que no dudo que os van a interesar. Ya sabéis que lo que hace Rocío siempre tiene un toque mágico y especial. Por lo tanto, por mi parte, si no hay nada nuevo antes, que supongo, dada la situación, que no lo habrá, pero, teniendo a Israel como gran perdedor hasta el momento, cabe cualquier posibilidad y antes o después van a realizarla, de eso no me cabe duda. Por lo tanto, ya os digo, si no hay ninguna novedad, el viernes tendréis el episodio, si no, pues me volveréis a tener a mí antes. Espero, confío y deseo que no sea así, que paséis un feliz día, una maravillosa y excelsa tarde y una lo más lúgubre y oscura noche que os sea posible, y saludos de dragón. En la sombra